La verdad que con el premio Lima Verde, quien gana la ciudad es la ciudad y quien gana somos todos, porque a través de estas maravillosas iniciativas, todas, absolutamente todas, lo que hacemos es construir una ciudad más verde, una ciudad con más espacios públicos, una ciudad con mejores espacios públicos, y esa es la quintesencia de la ciudad. La ciudad y Lima no es otra cosa, o no debería ser otra cosa que un conjunto de espacios públicos. Esa es la quintesencia de las ciudades, eso es lo que las ciudades deben ser. Quiero agradecer por intermedio de Ana a la alcaldesa Susana Villarán por abrazar este proyecto en conjunto con el comercio. Sé que a veces no somos muy simpáticos con ella, pero es la labor de la prensa pinchar y a veces aplaudir y a veces pinchar lo bueno o lo malo que se haga. Y en esto estamos juntos y esperamos estar juntos por muchos años. Y esperamos que la alcaldesa Villarán, desde los diferentes cargos que pueda ocupar después de dejar la alcaldía o no dejarla, siga con este entusiasmo de crear espacios públicos y verdes para la ciudad, y cuente con apoyo de gente como Ana, que es una experta y una comprometida y una gran romántica en la causa ambiental en nuestro país, cuyo trabajo conozco desde hace varios años. De la tercera edición del Premio Lima Verde Parques y Jardines. Este año hemos recibido 97 propuestas, ya son 3 años, hemos recibido más de 200 en total, y hoy día estamos premiando a los ganadores con las mejores prácticas. La ciudad la construimos todos, por lo tanto estas iniciativas nos demuestran que todos somos coautores de Lima, que esta ciudad será más bella, más sana, más justa, más segura en la medida en que todos participemos. Tuvimos una iniciativa muy interesante, buena, consiste en sembrar arbolitos de tarimoye en 3 años, la cantidad más o menos en 4 hectáreas, 2.000 arbolitos, con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UPU. El programa es Arborizando Valoro Mi Comunidad. Me siento orgulloso de haber participado en este concurso, gracias al apoyo de los vecinos.